Muy buenas, bienvenidos a su programa Reescribiendo la Historia, esta vez en la serie Nuevas Corrientes Historiográficas, dedicado a ver de manera muy integral las nuevas metodologías, los nuevos enfoques, ¿verdad?, sobre el abordaje de la historia. Para este primer programa tendremos la historia global. Hemos traído una experta del Departamento de Historia, la doctora Yolanda Marco, quien nos explicará y comentará al respecto justo después del cambio. Bienvenidos al canal de YouTube de la Dirección de Tecnología Educativa. Aquí podrás encontrar una serie de recursos didácticos y tecnológicos que te ayudarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Podrás encontrar congresos, foros, talleres, recursos audiovisuales en general, documentación de investigaciones, programas radiales y televisivos. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y puedas estar permanentemente informado de cada una de las innovaciones que estamos trabajando para ti. Suscríbete. Estamos de vuelta. Bienvenido, profesora Yolanda Marco, al programa Reescribiendo la Historia. Un gusto tenerla acá. ¿Cómo se siente? Bienvenida. Muchas gracias, Jonathan. Yo encantada de estar aquí con usted y con el público, que supongo que están al otro lado. Gracias por la invitación. Profesora Yolanda, historia global. Nos huele, nos trae a la mente aquel Fernand Braudel de la posguerra, que nos decía que la historia es hija de su tiempo. ¿Qué nos puede usted decir sobre esa frase de Braudel y respecto a la historia global? Bueno, Fernand Braudel tenía, pienso, muchísima razón. La idea misma para entender qué es historia global, esta frase de Braudel nos viene muy bien, porque justamente la historia global es fruto de una época y de un espacio geográfico incluso, ¿no? Así que corrobora la certeza de lo que dijo Braudel. La historia global es un movimiento, una corriente historiográfica que nace en el hemisferio norte y para nosotros el referente más inmediato es Estados Unidos. Luego llega un poco a Europa, pero hay dos momentos según los estudiosos del tema. Uno es el fin de la Guerra Fría, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y el otro es, para Estados Unidos, es muy importante el momento del 2001, con el atentado terrorista. Exactamente, ¿no? Hay una cosa que un historiador, una frase, un pensamiento de un historiador costarricense, Víctor Hugo Acuña, que me parece muy interesante las reflexiones que él hace, porque él, más que historia global, dice lo que estamos recibiendo aquí es una historia norglobal, porque efectivamente en América Latina, y esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta para entender lo que es la historia global, viene de Estados Unidos, viene de textos, de reflexiones que tienen el inglés, por ejemplo, como lengua franca, lengua de todos los estudiosos, y él hace referencia a algo que no hay que perder de vista, sobre todo por los historiadores, pero por el público en general, y es que hay algo que Acuña llama la geoestrategia de los saberes, que nos obliga justamente a reflexionar y a hacer una, redundando en la palabra, reflexión propia desde cada uno de los territorios, de los espacios de América Latina y de todas las partes del mundo en general, ¿no? Porque sigue habiendo una impronta muy fuerte, una huella y una, yo diría que incluso dependencia del norte dentro de esta misma corriente de historia global, que hay estudiosos como Acuña, por ejemplo, que tratan de salirse de ese esquema y de hacer una reflexión, como les decía antes, propia. Él, por ejemplo, pone de relieve la importancia del espacio centroamericano, que es un espacio global, hablando en términos, y que es poco investigado, poco trabajado, poco estudiado, lastimosamente, ¿no? Aprovechando ese impasse, igualmente, pese a que es una historia que viene del norte, también hábilmente historiadores africanos, asiáticos, latinoamericanos
han aprovechado el impasse de estas nuevas tendencias y las han adecuado y explotado muy bien. Y a mí me ha llamado mucho la atención porque de pronto quizás ellos lo hicieron con una intención allá en el norte y nosotros la hemos reevaluado, reagrupado y a mí me ha encantado. Claro, es que ¿por qué nace la historia global? Bueno, nace en ese contexto de Segunda, Guerra Fría, etcétera, pero es una necesidad de su tiempo. Usted sabe, y tiene relación con la globalización, y la globalización, que es el referente de las características del mundo nuestro actual, tiene conectividad, por lo tanto hay redes, hay muchísima más relación, los saberes corren muy rápidamente en tiempo real, en tiempo presente. Es interdisciplinaria. Por supuesto. ¿Qué es la historia global? ¿Cómo la podríamos definir? Es fruto de su tiempo, es hija de su tiempo. El marco de la globalización es donde se mueve y donde nace. ¿Qué quiere decir eso? Interconectividad, interdisciplinaridad, interrelación sobre todo, porque hay trabajo, hay que ver el mundo del trabajo y de la producción, que circulan, que se conectan, que hay lo que antes se llamaba el desarrollo desigual y combinado, que es la diferencia de un centro y una periferia. Hay movimiento de personas, todo eso es lo que circula en esta globalización, economía, trabajo, mercancías, personas y conocimiento, ideas, cultura, ¿no? En ese marco es que nos damos cuenta de que la historia nacional, porque la historia nace con dos pecados, se podría decir. Uno es que nace en el siglo como disciplina, en el siglo XIX como una necesidad de la creación de los Estados-nación, ¿ya? Y en Europa. Y la otra es que nace en Europa, por lo tanto con una perspectiva eurocéntrica. Los demás, ¿no? Estamos en desventaja. No es que estén en desventaja, es un retrato de la época y de las relaciones internacionales y de la globalización de ese momento. Finales del siglo XIX, la creación de los grandes imperios, sobre todo del imperio central más poderoso, que primero es Inglaterra, luego serán otros, se establecen los estudios a partir de ese lugar y de esas necesidades, que es esa etapa de la globalización, porque también usted sabe que se habla de las distintas etapas o periodos de la globalización. Esa es una perspectiva. Todo el mundo no lo ve así, porque tampoco hay una sola forma de entender lo que es la historia global, ¿no? Hay enfoques. Hay enfoques, tanto pero lo que sí es cierto es que se tenga la perspectiva y el enfoque que se tenga, la historia global lo que hace es plantear nuevas preguntas para los historiadores, porque hay con la vieja, por decirlo así, con las perspectivas anteriores, no se daba abasto, no se daba respuesta a muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, cuando se estudian las relaciones de Panamá con Estados Unidos, el enfoque tradicional siempre parte de aquí y se queda aquí. Lo que quiero decir es que una de las cosas que la historia global o la globalización de la historia plantea es que, bueno, no es que solamente Panamá vivió unas transformaciones y unos problemas con esa relación, es que pensemos, ¿qué pasó allá? Aquí y allá, allá. Claro, y cómo influyó o no influyó y en qué, y qué problemas se vieron. Por ejemplo, bueno, la zona del canal, todos sabemos, aquello era un escaparate de un mundo perfecto, que no era el mundo de Estados Unidos, pero eso era lo que vendía. Entonces, eso allá se conoció, cómo se mostró eso, cómo influyó, qué se conoció. Eso tiene que ver con la historia de ellos, pero con la historia de todo el conjunto. ¿Qué pasó con Centroamérica? Acuña, por ejemplo, cuando él plantea que una posible forma de estudiar la historia global, de traerla a nuestro medio, es en el ámbito de la región centroamericana. Él plantea, por ejemplo, cómo se ha descuidado desde la época de la conquista el estudio de la región. Centroamérica no solo Panamá, Panamá es geoestratégicamente un país privilegiado, pero no solamente Panamá, es toda la región. Y hay momentos en que es importante y otros en los que no. Y eso tiene que ver con esa dinámica de la que él recuerda ese concepto de desarrollo desigual y combinado, centro, periferia, etcétera, ¿no? Entonces, él rescata, hay muchas cosas comunes en la región.
los filibusteros, por ejemplo, los intentos de canal. Bueno, ahora tenemos una situación todavía bastante... La disputa geopolítica de los nuevos imperios y grandes naciones por Centroamérica. ¿Qué tiene Centroamérica que todos quieren estar acá? Pero no estudiamos Centroamérica. Sí, es cierto. Yo recuerdo, por ejemplo, en el plan primero de la licenciatura de Historia había una asignatura que era Historia de Centroamérica. Qué interesante, yo desconocí esa parte. Bueno, la profesora Marcela Camargo es la que la planteó, la que la formó y la que la organizó. En el nuevo plan eso se quitó. Eso es un paso atrás, desde mi punto de vista, si lo vemos en la perspectiva global, ¿no? Entonces, un poco es por ahí por donde trata de caminar la historia global. La historia global definitivamente es contemporánea. O sea, trata de como decía responder. Usted con Brodel, responde a un contexto, a un mundo. No es lo mismo el mundo nuestro de ahora que el de hace 200, 300 años. A mí me ha llamado mucho la atención porque pese a que algunos dicen que es un concepto vacío, carente, tiene algunas... les falta construir algunos lados, otros la ven como muy completa y hay como un contraste. Por ejemplo, yo leía que la historia global se nutre de la historia conectada, se nutre también, creo que un término muy francés, usted me ayudará acá, la historia cruzada, de francés, cruzé, exacto. Entonces a mí me llamó mucho la atención en la literatura, caramba, que esto es complejo. Es que hay cosas que son muy similares. Exactamente. Por ejemplo, la World History, la historia global, la historia del mundo, la historia... Y entonces, profesora, también, la historia transnacional. Exactamente. Entonces, leyendo a un autor que me pareció bastante bueno, se llama Hugo Facio, que es de la Universidad de Lovaina, sobre la historia global. Él plantea el problema de que entonces historia global, historia total, historia universal. Entonces, no debemos nosotros tratar porque caemos en ese error de buscar si son lo mismo o diferente, o si una busca reemplazar la otra. Yo siento que nosotros, como bien lo ha dicho el doctor Acuña, he leído unos artículos en las maestrías que es muy bueno, y usted sabe, profesora, que él es de origen panameño, el doctor Acuña, sí, sí, serio, sí. Entonces los latinoamericanos la hemos sabido explotar. He visto más que un poco en el sur, no sé si se ha dado cuenta, en Costa Rica, pero en el sur sí han tratado de abordarla y quitarle ese patriarcado. Es que usted sabe que Panamá todavía tenemos mucho que hacer, y si nos comparamos con otros países latinoamericanos, yo diría que estamos todavía a una distancia considerable en la reflexión y en la publicación, porque usted sabe, el historiador, me acuerdo a veces del doctor Ricardo Soler, que él, una de las cosas que decía es que él no entendía que pudiesen haber historiadores ágrafos, como él decía, es decir, historiadores que no escribían, porque eso creo que es algo muy importante y que debemos de hacer, y sobre todo las nuevas generaciones de historiadores. Tenemos que escribir. Eso tiene que ver, sí, porque hay una de las polémicas básicas, creo que impacta mucho en la manera en que tradicionalmente se estudia la historia y se enseña en Panamá, es que hay un dilema, o pudiera plantearse como un dilema, entre la historia nacional y la historia global. Esa es una de las primeras, como usted decía antes, la historia nace por la relación y por una necesidad de la creación del Estado Nacional. Es lo que llaman algunos historiadores, Sebastián Conrad o el mismo Acuña, el nacionalismo metodológico. Entonces le hace un grave daño a las reflexiones, a las construcciones, porque la limita. Claro, porque la historia, si se estudia historia de Panamá, o historia de Costa Rica, o historia de la India, o historia de la China, que incluso... Y es como que la única referencia es el mismo país. Son historias autorreferentes y eso te aísla de todo. Que buscan en los problemas y en las situaciones internas del país la explicación y la respuesta a los problemas, a las preguntas que tiene la historia, de por qué los cambios, por qué no los cambios, etcétera, ¿no? Es decir, es una historia autorreferenciada que se desconecta o que trae solamente de vez en cuando lo que pasa en el mundo exterior. Porque no somos islas, entonces hemos caído en ese error. Claro, y eso es, claro, ahí está el dilema. Por eso muchos historiadores tradicionales
o historiadoras tradicionales, o quien practica o quien ve la historia como básicamente historia nacional, van a entrar en conflicto con esta forma de pensar la historia, de la historia global. Pero sí, como usted decía, además la historia global no es una, hay formas distintas de verla, pero es que además, en torno a esto y basándose también en las mismas preocupaciones, hay otras corrientes. Hay historiadores de la historia del mundo, la historia global, la historia de redes, pero que tienen como base la misma preocupación. Por ejemplo, la historia de las redes, que estudian, bueno, las redes sociales de los grupos, de las primeras comunidades, desde la prehistoria, desde hace millones. Profesora, hace tiempo veía yo un documental sobre la humanidad, y decía el científico antropólogo muy atinado, y eso me marcó a mí, que por años pensamos que los océanos eran barreras, nada más alejado de la realidad, eran autopistas, y eso nos cae como anillo al dedo. Claro. O sea, pensamos nosotros por años que la humanidad vivía en pequeños grupitos. Ajá. Cuando la ciencia, y eso va con la historia global, el uso de la arqueología, de la antropología, de la etnografía, claro, desde muy antiguo. Claro. Lo único que hoy día gozamos del internet, gozamos de los audiovisuales, y es diferente. Y la historia total, por ejemplo, hay otras corrientes de historiadores que les preocupa y se interesa por estudiar la historia de la humanidad como parte de la historia del planeta. Y entonces cuando yo daba clase de civilización, que lastimosamente ya hoy no existe en la materia, aunque debería llamarse y ser de otra forma, pero yo siempre introducía el tema de dónde vivimos, qué es nuestro planeta, qué es nuestro sistema, cómo es la historia del universo, qué teorías hay, porque hay que relacionarlo. Esto tiene que ver con la historia ecológica, pero es que todos son como perspectivas. Los temas, los problemas pueden ser similares. Si uno se sitúa en una perspectiva y entonces con una metodología tiene unas preguntas que puede responder la historia ecológica, pero si uno se sitúa desde la historia de las comunidades, de la historia humana, también lo puede plantear y ver de otra forma. Bien, profesora, este tema referente a lo conceptual, a las adecuaciones y las reflexiones finales, la vamos a ver después del cambio, justo después de la pausa. Donde dos mares se pudieron encontrar, donde las razas y colores se entremezclan, donde el idioma llega a ser universal y las culturas se abrazan con más fuerza, donde hay pasado, donde hay futuro, todo converge y un mismo punto hace brillar a Panamá. Estamos de vuelta. Profesora Yolanda, en el pasado bloque conversábamos un poco sobre las necesidades contemporáneas y las adecuaciones conceptuales que hay que hacer para no caer precisamente en el anacronismo, para no caer en esa escasez de elementos que hacen que las ciencias, las disciplinas mueran. Porque eso es lo que pasa cuando no se nutre algo, cuando no bebe de aguas frescas, se estanca y está condenada a desaparecer. Entonces, en el oficio del historiador eso es muy importante. Hablábamos del audiovisual, de los videos, de las nuevas concepciones, de abrirse, de ir hacia adelante, hacia atrás, o sea, de no sesgarse. ¿Qué nos puede decir usted un poco al respecto de este punto de las ecuaciones conceptuales y de la amplitud del historiador? Bueno, usted sabe que las ciencias sociales y especialmente la historia dentro de ellas, como la filosofía y otras, pero especialmente la historia, han sido muy vapuleadas y están muy menospreciadas porque en este mundo de globalización económica parece que todo lo que no se puede comprar y vender no sirve para nada. Pero la historia es un pilar fundamental en la construcción de las identidades personales y de las identidades sociales y nacionales. Usted sabe también, además, por lo tanto, la historia es importantísima y hay que rescatarla. Otra cosa que diría es, la historia no está fija y escrita sobre piedra. La historia, como todas las ciencias, y yo pienso que la historia tiene un método científico que es una ciencia, aparte de que puede ser y debe de ser también arte, porque hay que escribir bien, pero es un conocimiento en construcción permanente.
no es algo que esté, como decía antes, fijo y terminado y acabado. Hay mucha gente que se siente con la libertad de escribir historia porque parece que todo el mundo es la historia, bueno, ya está, voy al libro, leo lo que dice ahí, punto. La historia no, la historia lo que hace es plantear, buscar en el pasado, conocer los problemas de nuestras sociedades, del mundo, de la humanidad, ver cómo los han resuelto. Debe de servirnos para qué. La historia no predice el futuro, pero sí nos ayuda a entender de dónde venimos, quiénes somos y los problemas que hay en la sociedad actual, cómo se han generado, cuáles han sido sus causas, sus condiciones, y por lo tanto, al entender eso, podemos prever, podemos manejarnos mejor en nuestras sociedades actuales. La identidad, el tema de la identidad es importante, pero yo digo identidad personal. Yo saco el tema de las identidades nacionales, que es más complejo y es otra cosa, creo yo. Pero es como si una persona, fíjense lo que es el Alzheimer, una persona deja de ser persona cuando cae en esa enfermedad. Una sociedad que olvida su infancia, su historia pasada, su genealogía, no es una sociedad humana, simplemente ha perdido su identidad humana. Eso es, si se pierde la historia, eso es lo que pasará. Pero la historia, además, como decía, está en construcción permanente, por lo tanto, en Panamá creo que lo que falta es debate, falta escritura, falta aire, como usted decía, aire que venga de afuera y de aquí, salir para afuera y ver cómo es el mundo, qué piensan otros, qué se escribe, qué se dice. Todo eso me parece que es lo fundamental. Y luego otra cosa, el Ministerio de Educación, los planes de estudio, el sistema educativo, ahí hay un problema gravísimo. 40 años en todos los niveles, porque pienso que en la universidad también. Entonces hay que adecuarse, hay que abrirse, hay que salir y hay que entonces ver cómo enfocar con nuevas metodologías, pero sobre todo con nuevas ideas. Me parece que una clave fundamental es debatir en torno a qué entendemos por historia, cómo vemos la historia, replantear, cuestionarlo todo desde la base, ¿no? Porque eso es sano, ¿no? Y entonces uno reafirma o no las ideas que tenía, pero contrastadas, argumentadas, y a partir de ahí surgen preguntas, las preguntas fundamentales más otras, y en función de eso buscamos cómo transmitir eso. Y que creo yo es el espíritu del pensamiento crítico, cuestionarse y cuestionar. Por supuesto. Porque si no nos cuestionamos y no cuestionamos a los demás y somos cuestionados, entonces no estamos haciendo nada. Yo creo que lo más sano en una persona, en una sociedad, es la capacidad de autocrítica. Claro. Y la capacidad incluso de reírse de uno mismo, ¿no? Y de criticar y que lo critiquen claro. y de ser mejor. Porque eso es lo que sanea. Entonces, un poco, profesora, también en mi lectura sobre el tema, veía yo algo que me da mucho la atención, que la historia global y las nuevas formas, los nuevos enfoques son muy plurales y son enemigos de los singulares. De la unipersonalidad, de la monotonía. En cambio, si son interdisciplinarios, multidimensionales, dominio de los espacios-tiempo. Y me llamó mucho la atención el concepto que para hacer historia global y para entender la historia global hay que conocer su cultura y otras culturas, y que ellas te conozcan a ti también. Claro, por eso es tan importante salir y conocer cómo es el mundo, y conocerlo por experiencia propia además, ¿no? Y en torno al tema de la interdisciplinaridad, yo estoy de acuerdo, pero, y le pongo un pero. Usted sabe que el comienzo de la interdisciplinariedad viene con la primera escuela de los anales, que Correcto. Empiezan a pensar en la economía, en la geografía, en los espacios geográficos, en la sociedad, y de ahí sale la historia social, la historia económica, etcétera, ¿no? Pero la base es la historia, y es la formación del historiador, y es la metodología del historiador, y es la búsqueda o la construcción de las fuentes primarias, y no el basarse siempre en lo que otros han dicho, lo que otros han hecho. La investigación es fundamental. Pero la interdisciplinariedad yo creo que debe de ser siempre en la base, o tomando como base la historia y su metodología y sus conceptos, para luego también incorporar o valerse o tender al estudio de eso. En Panamá falta mucho. Desde mi punto de vista, uno de los ámbitos fundamentales, que es la historia económica, está muy pobre, la historia social también, y hay otros ámbitos en los que todavía creo que en Panamá hay mucho que investigar y mucho que decir,
pero no sé si me entiende. La idea de la interdisciplinariedad no quiere decir que ahora nos vamos a convertir en sociólogos, en economistas. No, porque es distinto lo que el historiador busca. El espíritu son herramientas del historiador. Nos sirven para fortalecer nuestros argumentos como historiadores. Claro, y no es que van a reemplazar, ni es una verdad escrita en piedra que no se trata que ahora nos mezclemos y ya no somos ni historiadores, ni sociólogos, ni economistas. No. Sí, hay que partir, pienso yo, de una base formativa e investigativa muy potente en la disciplina de uno, que incorpore los saberes que vienen de otras y que además creen especialidades dentro de la historia que son necesarias para entender la historia globalmente, integralmente, como querían los marxistas del siglo pasado. Sí, porque es otra corriente, entre las nuevas corrientes. Usted sabe que todas las corrientes coexisten. Hay de todo. Están los positivistas, que es lastimosamente la corriente que todavía predomina. Profesora, hace un tiempo también leía yo en un ensayo sobre historia de las ideas rusas. Me da mucho la atención, el autor era crítico del sistema soviético, y él decía que uno de los graves errores, ¿verdad?, del sistema instaurado allá, de todos los que los gobernantes, fue aniquilar las otras corrientes ideológicas. Claro. Porque se queda como un río que le cortas los afluentes, no tienes... O sea, sí. Cuando yo hablo de marxismo, estoy pensando en el marxismo occidental, británico, italiano. No, para nada. Eso para mí no existe, esto no es ciencia, esto es un fundamentalismo como puede ser otro. Es un montaje que no tiene nada que ver con la disciplina y con la ciencia histórica. ¿Me explico? Eso para partir. No, porque en Panamá yo creo que además la presencia, uno de los resultados, de las consecuencias de la presencia norteamericana y de la vivencia que se tuvo durante toda la Guerra Fría, es que quedó una idea del socialismo, del comunismo, del marxismo, que es errada y que está así muy parcializada, eso, que está imbuida totalmente de esa propaganda que hubo tanto en la Unión Soviética como en Estados Unidos. Fuimos víctimas del mundo bipolar. Sí, no estoy hablando de nada de eso, esto está por fuera, ¿me explico? Está hablando de la fuente original. Sí, estoy hablando sobre todo de la gran historiografía británica, italiana, la francesa también, ¿no? Conversaba yo también con unos colegas que a mí me sirvió mucho darme un baño en las aguas de los historiadores marxistas británicos. Y caramba, ese enfoque duro de la historia social, de la historia económica, de la historia política de este grupo de amigos de Hobsbawm, Maurice Dobb, o sea, caramba, y no fui allá, solamente la lectura me replanteó muchas cosas, y eso es muy importante porque independientemente de tu ideología, de qué visión del mundo, cosmología tú tengas o qué directrices decidas seguir, para hacer historia tú tienes que prepararte lo mejor posible para que tus alumnos o las personas entiendan realmente de qué les sirve la disciplina y le hayan utilidad, que es el punto al que lo quería llevar. Claro, ¿no? Y hay obras importantísimas. Las reflexiones, por ejemplo, de los historiadores como Jean Jaurès, otros franceses, sobre el tema de la revolución es importante. Los británicos, y yo creo que Hobsbawm aquí, pero antes que Hobsbawm, Thompson, por ejemplo, sí, con ese comienzo de investigación en la historia de la cultura, de cómo se creó la mentalidad y la cultura de la clase obrera en Inglaterra, es importantísimo. Precioso, precioso. Y Hobsbawm, ojalá tuviésemos un Hobsbawm ahora, sí, porque el tema de la globalización y el estudio, así como él investigó y estudió, y Marx también, antes que eso, porque fue un gran estudioso del nacimiento del capitalismo y de un tipo de organización económica del trabajo, etcétera. Eso, ojalá ahora surgiese algo tan importante, porque ayudaría a entender nuestro mundo. Y creo yo que en América Latina más, porque somos mestizos, somos diferentes. Todos somos mestizos, querido. Nosotros más, no sé, eso habría que verlo, Es bien interesante. Entonces, habría que verlo. Cuando converso, profesora, y sin el ánimo de caer en el debate, la historia mestiza de la América Latina, ahora usted no dice que todos somos mestizos, a ciencia cierta pueda que sí. Lo he dicho de manera provocadora, sí, pero también fíjense, la historia global, si tú ves entre los otros, ¿no? En los otros, ¿qué se puede decir?
Decía el mismo autor, Hugo Fancio, en su artículo, que el problema de no ser global y no enfocarlo así como usted lo acaba de decir de los otros, es propio no solo de nuestros países y nuestras falencias, sino que dentro de la misma Europa. Por ejemplo, él daba cifras de en Francia, de los 5.000 historiadores que había, 29 eran de Asia, 2 de África. Entonces él decía, ven acá, pero ¿cómo vamos a hablar del mundo si aquí todo el mundo sabe de Francia? No sabe. Mire, ni siquiera, me llamó mucho. Este es un argumento que no, a mí se me olvidó, pero es importantísimo. Tantísimo, claro. El tema de la historia global nace también junto con la irrupción, la llegada a la academia y a la investigación de historiadores e historiadoras de otras etnias, de otros lugares. Claro, en la India, por ejemplo, la primera corriente que cuestiona la historia tradicional, que es la corriente de historia postcolonial, se sitúan, bueno, hemos estado utilizando conceptos, ideas que vienen de allá, que si progreso, que si desarrollo. Bueno, vamos a olvidarnos de esto, pongámonos en otra perspectiva, y eso es la historia postcolonial. Pero es que cuando llegan las mujeres a la academia, después de los años 40 y 50, es a partir de ahí, en los años 60 y 70, que aparecen los estudios de historia de las mujeres y luego los de género. Eso es importante. Claro. Y hoy en día hay infinidad. Esa situación ya no se debe de dar. Ni en Francia hay muchos historiadores e historiadoras que tienen orígenes étnicos distintos, que tienen otras visiones y que se preocupan, por lo tanto, ponen preguntas que antes no estaban. Entonces, eso es muy importante y es uno de los elementos que explica el porqué. Y yo reflexioné sobre ese argumento y me dije, caramba, si en Francia están así, ¿cómo estaremos acá? Pero es una de las cosas que hay que poner el dedo en la llaga, revisar y aunar esfuerzos y la ir otra caminar es que hacia allá, no solo que somos muchos más y más diversos, sino que además estamos comunicados, claro. Hablamos y el que está aquí se entera de que el que está en las antípodas está pensando sobre un problema parecido o hace preguntas parecidas, y entonces hay una búsqueda en distintas partes del mundo acerca de problemas similares. Y entonces buscamos y nos damos cuenta, por dar un ejemplo loco, de que hay un centro de estudios latinoamericanos en una universidad de Japón. Claro. Y si no hay esa conectividad, esas Alemania, inquietudes, o en Alemania, que hace además 1 millón de años y que fue promovido, creo recordar, y fundado por alguien que estuvo en Panamá. No me acuerdo bien la historia, pero sí. Y es muy importante. Y el de la Escuela de París, que usé yo para casualmente mi tesis, de la Universidad de París, el Centro de Estudios Latinoamericanos, que es la colección de obras latinoamericanas más grande del mundo. Nosotros acá no las tenemos, pero ellos sí. Entonces, wow, yo cuando descubro eso, yo, caramba, es interesante saber eso, porque son vetas que tenemos, que incluso acá no tenemos libros, no contamos con esos trabajos ya, y que pueden ir rescatarse y replantear las cosas. Muy interesante. Lo que hay que promover es que investigadores de aquí vayan y usen esos fondos. Porque los fondos, usted sabe, como el arte y la cultura, Europa ha acaparado cantidad de colecciones en archivos, en museos, por el tema de las relaciones coloniales que ha habido y que hay todavía. Entonces, el problema es que eso está ahí, pero no los usamos desde otros lugares. Bien. En base a estas reflexiones, profesora, yo siento que usted lo anunció, es un campo fértil, hay mucho que hacer en Panamá. Hemos dado algunos pasos, estos programas son unos, tenemos que escribir un poco, dedicarnos un poco. ¿Qué mensaje le daría usted al público que nos ve, nos escucha, y a esos estudiantes que están ávidos de participar de la historia, de alimentarse, de utilizar los métodos históricos? ¿Qué mensaje le podemos dar como reflexión final? Bueno, yo diría 2 cosas, y aprovechando el contexto que estamos en un año de aniversario de la fundación de la ciudad, y va a haber actividades, congresos, que vayan a las actividades relacionadas con historia, que oigan, que escuchen, que empiecen a crearse su propio criterio. Yo le diría a todo el mundo que sea crítico, por favor, cuando oye algo que le chirría, o cuando algo le repiten la misma historia, cuando hablan de relaciones de Panamá con Estados Unidos, o de la historia de Panamá, que pregunten, que digan, oigan, pero ¿y esto qué? Lo digo porque a mí me llegan estudiantes, profesora, es que, ay no, lo mismo, entonces no se callen, díganlo,
cuestionen, critiquen, pregunten sobre todo, interésense. Hay gente que se interesa pero no se atreve, hay otros que no se interesan por desconocimiento, entonces vayan, asistan ahora que van a tener la oportunidad de tener muchas actividades en torno a la historia de la ciudad y la historia de Panamá. Bien, ha sido de gran agrado tenerla acá en Reescribiendo la Historia, doctora Yolanda Marco. Sin más nos despedimos, hemos llegado al final del programa, invitándolos a que nos escuchen y nos vean en las próximas emisiones. Será hasta la próxima.